Bienvenidos a la entrevista de France 24. Hoy recibimos a Gulbahar Haitiwaji, una sobreviviente del Gulag chino. Ese es, de hecho, el título del libro que acaba de escribir y de publicar. Hola. Con Gulag, usted se refiere, por supuesto, a esos campos de internamiento que hay por decenas en la región de Xinjiang, en China, en los cuales usted estuvo detenida hasta su liberación hace ya 1 año y medio y donde todavía están detenidos cientos de miles y tal vez millones de uigures, esa minoría musulmana, en su mayoría musulmana, a la cual usted pertenece. Su historia también es dramática e inédita. Es necesario saber que usted vivía en Francia desde hacía más de 15 años, pero su vida dio un vuelco. Estamos en noviembre de 2016 y en ese momento usted recibe una llamada, al otro lado del teléfono le habla su antiguo empleador que está radicado en China, en Xinjiang. ¿Qué le pide él en ese momento? Il me demande de rentrer en Chine pour demander ma retraite anticipée. Je lui demande si je peux le faire. Me pide que vaya a China a solicitar mi jubilación anticipada. Le pregunto si puedo hacerlo a través de un poder y mi colega me dice que necesariamente debo ir hasta allá y que debo hacerlo yo misma. Entonces compré unos pasajes de ida y vuelta para una estadía de 2 semanas. Y nunca me imaginé que me separarían de mi familia y de mi libertad durante 3 años. Justamente usted piensa que utilizaron a este empleador para ponerle una trampa, para obligarla a regresar a Xinjiang. En ese momento, cuando usted llega a su antigua empresa, es detenida de inmediato por la policía. ¿De qué se le acusa? ¿De qué se tratan las preguntas? Il me montre une photo de ma Me fille. muestran una foto de mi hija en una manifestación con la bandera de Turquestán Oriental. Me lanzaron la foto a la cara. Una manifestación que se llevó a cabo en París. Oui, il m'accuse d'être la mère d'une Sí, terroriste également. me acusaron de ser la madre de una terrorista. Avec le recul, je pense qu'il voulait se venger de mon mari. También de ser la mujer de un terrorista. En retrospectiva, creo que querían vengarse de mi marido porque en 2012 y en 2014, cuando fui a China con mi marido, el Servicio de Seguridad chino le había pedido que fuera un espía de la comunidad uigur en Francia. Mi marido se negó y creo que eso era una trampa. Et je pense que c'était un piège. En ese momento la liberan, pero le confiscan su pasaporte y un mes después, cuando usted llega a recogerlo, la arrestan inmediatamente y esta vez la llevan a una cárcel. No se trata todavía de los campos de reeducación de Xinjiang, pero las condiciones en la cárcel son particularmente atroces. ¿Nos las podría describir? Les conditions sont extrêmement mauvaises dans ces maisons d'arrêt. Las condiciones son extremadamente malas en esas casas de detención. Todas las mujeres tienen los pies encadenados. En una celda para 9 o 10 somos hasta 40. Todos los días nos llevan afuera durante varias horas, aunque hace hasta menos 30 grados. Las luces en neón blancas están prendidas las 24 horas del día. Por la noche debemos hacer guardia. Entonces dormimos muy mal. La malnutrición siempre está presente y tenemos ropa muy delgada. Et nous avons des vêtements très fins. De hecho, creo saber que usted estuvo literalmente encadenada a su cama. ¿Qué pasó? ¿Le dijeron por qué y en qué condiciones se hizo eso? Ils m'ont attachée à la banquette pendant 20 jours. Me encadenaron a la cama durante 20 días y les pregunté qué había hecho, si había infringido el reglamento interno. Y me dijeron que no sabían y que la orden venía de las autoridades superiores. 4 meses después la transfirieron justamente a uno de esos campos de reeducación. Incluso le dijeron que tenía la gracia de ir a un campo de reeducación. Los guardias hablan precisamente de escuela. En ese momento, usted pasa por un lavado de cerebro con clases que duran más de 11 horas diarias. ¿Qué le enseñan en esas clases y en qué condiciones? Au début, on imaginait vraiment. Al principio realmente nos imaginábamos una verdadera escuela y estábamos bastante contentas. Mais après être arrivé dans ce Pero después de llegar a este campo, realmente entendimos que no se trataba para nada de una escuela. Debíamos estar 11 horas al día sentadas en clase, tomando unos cursos de derecho, de chino y de historia china. et d'histoire chinoise. En plus de ça, nous devons apprendre tous les jours des chants patriotiques.
Además de eso, todos los días debíamos aprender cantos patrióticos. Todos los viernes teníamos exámenes sobre los cursos de la semana. Además, debíamos llevar un diario en el cual debíamos escribir todo lo que se nos cruzaba por la cabeza. Pero desafortunadamente no podíamos escribir lo que quisiéramos, porque nuestros tutores recogían el diario cada 2 o 3 días, lo releían. Entonces, estábamos obligadas a alabar al partido político chino y a decir que estábamos satisfechas de estar ahí. De dire des louanges au parti politique chinois et qu'on est très satisfait d'être ici. ¿Cuál es el perfil de esas codetenidas? ¿Son todas uigures? Y sobre todo, ¿qué hicieron, entre comillas? Il n'y a que des Ouïghours ici. Les raisons de leur Ahí solo hay uigures. Las razones de su presencia allí son distintas. Algunas están ahí porque llevan el velo o porque tienen conocidos en el extranjero, o porque han viajado al extranjero, o también porque han contestado las llamadas de las personas que hacen parte de la lista negra. Y esa gente ni siquiera saben quiénes son esas personas. Y hay muchas que ni siquiera saben por qué están ahí. Et ces personnes ne savent même pas qui sont ces personnes. Et on a beaucoup qui ne savent même pas pourquoi elles sont ici. Gulbahar Haitiwaji, como muchas otras mujeres que salieron de esos campos de reeducación, usted habla en su libro de esas inyecciones que recibió en varias ocasiones. ¿Sabe qué contenían esas jeringas? 2 fois par an, nous sommes vaccinés. 2 veces al año nos vacunaban. Decían que eran vacunas contra la gripe. Pero después de esas vacunas, muchas mujeres jóvenes dejaron de tener su menstruación. Y vi a mujeres jóvenes preocuparse por su futuro pensando que ya no iban a poder tener hijos. S'inquiéter de leur avenir. Entonces, en esa época empecé a sospechar de esas vacunas, pero no tenía pruebas en ese momento. Fue solo hasta que regresé a Francia cuando supe que las jóvenes mujeres uigures habían recibido esterilizaciones en masa. Que j'ai appris que les jeunes femmes ouïghours avaient reçu des stérilisations de masse. En noviembre de 2018, usted fue finalmente condenada a 7 años de cárcel. Fue acusada de haber falsificado documentos administrativos. Es el regreso a la casa de la detención, el regreso al encadenamiento. Y al mismo tiempo, una niña, su hija, lucharía sin tregua por su liberación, Gulumar. ¿Usted estaba al tanto de esas acciones y cree que eso contribuyó a su liberación? Ayni vaqtda men qizimninki meni qutuldirish uchun qilgan ish faoliyatlarini. À l'époque, je ne savais pas ce que ma fille ni En esa época no sabía lo que mi hija ni lo que Francia estaban haciendo, pero cuando llegué a Francia realmente me di cuenta de que me consideraron como una verdadera ciudadana francesa con un expediente consular y de todas las acciones que mi hija llevó a cabo. et toutes les démarches que ma fille a menées. En agosto de 2019, usted finalmente fue liberada, pero antes de eso la llevaron durante varios meses a una residencia vigilada donde pasó por una especie de acondicionamiento físico. ¿Qué ocurriría en esa casa y qué le dirían? J'étais très maigre, je ne faisais même pas 50 kilos. Estaba muy delgada, no pesaba ni siquiera 50 kilos. Entonces, China pensó que si me liberaba en ese estado, eso no sería bueno para su imagen y que todo lo que le hacían pasar a los uigures saldría a la luz. Entonces decidieron mejorar mi condición física, hacerme ganar peso, y esa fue la razón por la cual se ocuparon de mí en ese apartamento. Et c'est la raison pour laquelle ils sont occupés de moi dans cet appartement. En su libro usted habla de genocidio, una palabra bastante fuerte para describir la política llevada a cabo por el gobierno chino en Xinjiang. ¿Por qué escogió esa palabra? Dans les maisons d'arrêt et les camps, nous ne pouvons pas parler notre langue. En las casas de detención y en los campos, nosotros no podemos hablar nuestro idioma. Los chinos nos están haciendo asimilar su propia cultura, sus tradiciones, y quieren hacer desaparecer toda la cultura y las tradiciones uigures, y después conseguir que desaparezcan todos los uigures. También están los matrimonios interétnicos. Una pareja de uigures y de Han reciben 150.000 yuanes por parte del Estado, y hay una verdadera propaganda sobre estos matrimonios para animar a que haya más. Durante las fiestas
fiestas religiosas uigures, los uigures ni siquiera pueden ir a las mezquitas. Creo que todos estos elementos pueden servir como prueba para decir que hay un verdadero genocidio cultural. En Xinjiang están todavía su hermana y también su madre. ¿Ha tenido noticias de ellas desde su liberación y en particular desde la publicación de este libro? La publicación de ce livre. Depuis mon retour, j'appelle ma famille une fois par Desde que regresé, llamo a mi familia una vez a la semana. Nuestras conversaciones no duran mucho tiempo y no puedo decirles cosas delicadas. Simplemente me entero de las novedades. Mi familia ni siquiera está al tanto de la existencia de este libro. Et ma famille n'est même pas au courant de l'existence de ce livre. ¿Teme por ellas? Pour elle. Al principio, cuando empecé a escribir este libro, realmente estaba muy preocupada porque, aunque no había hecho nada contra China, de todas maneras me robaron 3 años de mi libertad. Entonces, China sería capaz de hacerle daño a mi familia a causa de este libro. Pero después de pensarlo, no escribí nada exagerado, no mentí en este libro, no insulté a las personas, solo escribí la verdad. Y entonces, ahora no tengo miedo de nada. Et donc aujourd'hui, je n'ai peur de rien. Gulbahar Haitiwaji, gracias por su testimonio. Recuerdo el título de su libro, Sobreviviente del Gulag Chino, editado por Edición de Équateur. Gracias a todos por habernos sintonizado. Continúa la información en France 24.